Gloria a Dios, Cristo vive, a su nombre, gloria. Se oye bien. ¿Sí se escucha? Sí se escucha bien. Bendiciones. Gloria a Dios. Gracias, mi amor, Dios te bendiga. Bendiciones a cada una de ustedes, felicidades a todas esas madres hermosas que, a diferencia, ¿verdad?, de pues, las madres que están en el mundo, o todas las madres del mundo, las que están en el Señor, tienen esa ayuda del Señor, porque ser madre necesita ayuda indiscutiblemente. Necesitamos una ayuda de parte de Dios. Él es el que nos ayuda, nos da el fruto, nos da su amor, ¿verdad? Para nosotros, pues, entregarlo a las personas que amamos, a nuestros hijos y a nuestros hijos espirituales. Amén. A todas las... Yo considero a muchas de ustedes mis hijas, como mis hijas. Amén. Entonces, bueno, felicidades a cada una. Les deseo, ¿verdad?, que sigan creciendo en el Señor y que sigan siendo esas mujeres sabias que edifican en sus hijos, que ponen los pies de sus hijos allí en esa roca y que los instruyen en ese buen camino. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Amanecí un poquito complicada, pero no complicada como con las cosas. El interruptor donde enchufo la computadora no me servía. El grabador de pantalla del teléfono no me quería funcionar. Bueno, necesito que de verdad estemos paraditas en la brecha esta semana, porque si algo el enemigo no le gusta es que nosotros levantemos altar, que nosotros adoremos, que en vez de estar con quejas estemos con alabanza. Y bueno, sé que el enemigo de alguna manera va a querer, pero no va a poder tratar, ¿verdad?, de a lo mejor hacer algunas cositas allí para que no se dé. Pero pues la noticia es que a partir del día jueves vamos a tener estos 3 días de enseñanza, ¿verdad?, con respecto a lo que es la adoración, la alabanza, levantar un altar primeramente en mí, en mi casa, todo esto y lo que genera esto. Y jueves, viernes y sábados vamos a hacer el ejercicio de lo que aprendimos lunes, martes y miércoles. Todas las que me están escuchando y las que me van a escuchar más adelante, si se está grabando y todo esto, y en los grupos de WhatsApp, pues vamos a estar abriendo, ¿verdad?, en los espacios del jueves, viernes y sábado para que hagan sus adoraciones, para que adoren al Señor. Vamos a estar sacando el cronograma, va a estar la iglesia de Calabozo, también ya me informó Brenda Liz que va a estar la iglesia del Dios vivo, creo que de Texas, y van a estar, creo que el sábado también uniéndose, ¿verdad?, a esta adoración. Son 3 días de adoración. El tiempo y los horarios, pues se va a estar pasando esa información. Amén. Bueno, ¿quién desea hacer la oración de apertura? Creo que Arika no ha entrado por allí, pero si alguna de ustedes pues desea hacerlo, sé que será de bendición. Amén, mi Dore, bendiciones. Dios te bendiga, mi amor. Buenos días, mis amadas, bendiciones de lo alto. Si hay alguna que la quiera hacer, ustedes me dirán, si no comienzo yo.
Bueno, vamos a estar orando para comenzar este matutino, que desde ya le damos la bienvenida al Espíritu Santo, invitado por excelencia a estas reuniones. Que sea Él paseándose en el lugar donde nos encontramos cada una. Y te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más disfrutar de tus misericordias que son renovadas en esta mañana. Tu fidelidad es grande, Padre amado. Te damos gracias por el sentir, por el respirar, por el hablar. Te damos gracias por permitirnos nuevamente estar aquí reunidas, mis hermanas, mi amada Binmari, Señor. Como líder de este ministerio, Señor, te damos gracias. Y en esta hora, Señor, atamos y reprendemos todas las acechanzas del enemigo que quieran venir a interponerse en este matutino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo atamos y lo paralizamos y lo echamos fuera. Toma el control, Señor, de las cuerdas vocales de mi hermana. Toma el control de la electricidad, de los aparatos, de los teléfonos de mis amadas, de mis hermanas, Señor. Y también, Padre, dispón en sus corazones el tiempo de buscarte en esta reuniones, Señor. Quita toda piedra de tropiezo de mis hermanas. Alinea todo para que ellas se puedan unir, Señor. Redarguye los corazones. Recuerda este encuentro a las que no se han unido, Señor. Inquiétalas para que se unan a recibir lo que tú tienes esta mañana maravillosa para nosotras. Te adoramos, te bendecimos, magnífico, soberano. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día maravilloso, Señor. Así estará dando inicio nuestra amada Binmari. Amén. Amén. Ya va, denme un momentico aquí que estoy tratando. Yo soy un poquito mala con esto de la tecnología, pero lo intento. Ok. Sí, lo que quería era poner la pantalla más pequeña aquí. Bueno, buenos días nuevamente. Dios me les bendiga. Bienvenidas a todas y cada una de estas mujeres valientes, esforzadas, pues les amamos y deseamos, ¿verdad?, que tengan una hermosa semana. Bueno, estamos sobre tiempo. Hoy quiero hablar, ¿verdad?, de lo que es el altar. ¿Qué significa, verdad?, el altar? ¿Qué significa el altar a Dios? Sabemos, ¿verdad?, que podemos ver, ¿verdad?, a los seguidores, a las seguidoras del Señor, agradando a Dios, ¿verdad? Y vemos los esfuerzos, ¿verdad?, grandes que en la Biblia, los ejemplos que se dan, ¿verdad?, como ofrendas pues que sabemos que son entregadas, ¿verdad?, mostrando nuestro corazón. Entonces, el Dios de Israel, el Dios al que nosotros pues le servimos, tiene un pueblo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, y pues ese pueblo muchas veces fue atraído por otros dioses, esos dioses con D corta, con D pequeña, que provocaban un celo de un Dios santo. Entonces, esas generaciones, ¿verdad?, que podemos ver a través de la Biblia, yo siempre he dicho que cuando vemos a Dios con ese celo santo, ¿verdad?, con esas palabras duras de reprensión, de exhortación, siempre es
con respecto a la idolatría a otros dioses, a ser atraídos, ¿verdad?, por otros dioses. Siempre pues allí el Señor estaba como más fuerte, la palabra es como más dura, ¿verdad? Y pues las generaciones se van olvidando, ¿verdad? Y vuelven, y solo podemos ver a través de la Biblia, vuelven y se olvidaban del Señor y decidían seguir otros dioses ajenos. Y eso traía al pueblo desgracia, eso traía al pueblo que Dios se diera la vuelta, que Dios no derramara, ¿verdad?, su favor. Entonces, en los tiempos de Elías, ¿verdad?, fue un profeta llamado, y eso lo estuvimos viendo la semana pasada y se alinea a todo esto que vamos a hablar. Fue un profeta, pues, que vimos que en el capítulo 6 dijo, heme aquí, ¿por qué? Porque había un pueblo duro de servir, un pueblo que se había apartado de Dios, un pueblo que se había olvidado de Dios y que había dado la cara a otras deidades, a otros dioses, ¿verdad? Y Elías, ¿verdad?, levanta lo que es un altar olvidado, un altar descuidado por el pueblo de Dios. Y el Señor respalda a Elías con ese altar, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que debería adorar al Dios eterno. Entonces, fíjense, en Primera de Reyes 18:30 nos dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, todo el pueblo se le acerca, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esto es Primera de Reyes 18:30, por favor, las líderes, anótenlo allí. En aquellos tiempos, ¿verdad?, había un altar, ¿verdad?, de construcción, o sea, habían materiales, era un altar físico, habían materiales específicos para hacer, ¿verdad?, los sacrificios o las ofrendas. Entonces, lo primero que vamos a ver es esto, la construcción y los materiales que necesitamos para levantar un altar. En este caso, ¿verdad?, hemos establecido o se va a establecer 3 áreas, ¿verdad? 3 áreas que es como decir las 3 áreas de ese altar físico. Y son los materiales que vamos a usar. Vamos a imaginar que nosotros hoy empezamos una construcción del altar para la adoración que vamos a hacer jueves, viernes y sábado, que es una ofrenda, que es un sacrificio. Recuerden que dice sacrificio de alabanza, ¿verdad? Entonces, vamos a construir en estos 3 días este altar. Entonces, ¿qué vamos a tomar primero para levantarlo? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuál es el espacio que vamos a tomar? Vamos a tomar, ¿verdad? Primeramente, el altar va a ser levantado y tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Segundo, es nuestra responsabilidad hacia Dios, ¿verdad?, el tener ese lugar para adorarlo y para tener una comunión con el Señor. O sea, la casa. Primero es el altar, luego la casa, ¿verdad?, de Dios, que somos nosotros. ¿Quién es el templo del Señor hoy? No es un templo físico, somos tú y yo. Entonces, el altar tiene que ver con esa relación. La casa o el templo, ¿verdad?, es esa responsabilidad de tener un lugar
puede ser físico, pero les voy a hablar de ese lugar espiritual, donde tú vas a adorar y vas a tener una comunión con Dios. Y la tercera área que también va a necesitar sus materiales específicos, ¿verdad?, de construcción, es el muro. Vamos a construir un muro para que el enemigo no pueda entrar y perjudicar esa adoración de un pueblo fiel. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir el muro, el templo y el altar. Eso lo vamos a construir ¿dónde? En nosotros. Eso va a ser algo de decisión. Amén. Entonces, recordemos que Nehemías pudo restaurar, ¿verdad?, la muralla, porque ya el altar, ¿verdad?, había sido construido unos años atrás por otro líder que era Zorobabel. Sin embargo, siempre, ¿verdad?, que un altar está arruinado, las casas y las murallas también están en ruinas. ¿Sí me entienden? Una cosa perjudica a las otras. Si tú no tienes una buena relación con Dios, ¿y a qué llamamos una buena relación con Dios? Mire, hermana, se los voy a decir. Usted puede ir a la iglesia, puede cantar, puede decir que está adorando, puede orar, puede servirle al Señor y no puede tener una relación buena con Dios. Se lo dice alguien que lo vivió. Que en un momento, ¿verdad?, donde yo no vi respuesta del Señor, yo le seguía sirviendo porque pues era obediencia, porque yo un día dije, heme aquí estoy, yo no me voy a apartar de ti, porque yo sabía que mi entrega había sido absoluta y porque ya no tenía para dónde ir, porque para atrás no iba a ir, pero estaba molesta con Dios, porque sentía que Dios de alguna manera me había fallado, porque sentía que Dios, les voy a ser sincera y ya que Dios lo sabe, que tiene que ustedes lo sepan, yo sentía en un momento, en ese proceso, cuando ya yo tenía años sirviéndole al Señor, entregándome por completo, ayuno, oración, todo lo hacía, sujeta, callada y todo esto, y no veía una respuesta en las cosas que en mi corazón eran deseos, que era mi deseo que mi esposo cambiara o esto o lo otro. Cuando yo no vi esa respuesta, yo seguía sirviéndole al Señor, pero yo decía, Dios lo que está haciendo es utilizándome. O sea, a lo mejor no me quiere como hija, Él solamente me utiliza porque, bueno, la mente, y es ese muro, ¿verdad?, que se dañó, el muro que les estoy hablando, que es el altar, el templo y el muro alrededor, ¿verdad?, que me cubría para que el enemigo no pudiera entrar y perjudicar, se dañó, dejé que se dañara. Y eso influencia, tienen que estar estas tres cosas, ¿verdad? Tiene que estar el altar, tiene que estar el templo, la casa de Dios, y tiene que estar el muro en nosotras. ¿Para qué? Para que haya una fortaleza allí, para que nosotros podamos adorar como es. Entonces, el altar, ¿verdad?, estaba en ese tiempo, ¿verdad?, el altar se arruina el templo. ¿Por qué? Porque las murallas están en ruinas, o al revés. Entonces eso fue lo que pasó conmigo. Yo tenía la responsabilidad de adorar y de tener una supuesta comunión con el Señor, y supuestamente, ¿verdad?, todo iba bien, pero yo tenía algo en mi corazón que me alejaba de Dios, que eran esos pensamientos. Amén. Entonces,
La Biblia también nos cuenta otro momento donde el altar estaba arruinado. Y esto es en este tiempo de Elías, el personaje, ¿verdad? O la persona que lo restaura, que es llamada para restaurar. ¿Cuándo el altar está destruido? ¿Cuándo? Cuando yo sé que el altar está destruido. Primero, cuando levantamos altares a otros, pueden ser dioses o lo que sea, como se le quiera llamar, ¿verdad? Cuando levantamos otros altares. Fíjense ustedes, en aquel tiempo habían dioses, ¿verdad? Cananeos llamados Baal, llamados Acera. Y el pueblo había levantado, ¿verdad? Dioses, altares a esos dioses. El rey de ese momento había edificado altares y la gente acudía a ellos. Hoy día, el rey, el príncipe, ¿verdad? El enemigo que está a cargo y al comando de muchas cosas, ¿verdad? De muchas esferas, de muchas cosas en el mundo, ha levantado altares, ha edificado, ¿verdad? Altares. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que ha levantado altares de placer, altares de distracción, altares de egoísmo. Hemos, ¿verdad? El mundo ha sacado a Dios del centro. ¿Y saben a quién han puesto en el centro? Y esto hablo hasta las iglesias. Al hombre. Ni siquiera el engaño del enemigo ha sido ponerse él en el centro. Él solamente con poner como en Adán, como en Eva, que pongamos los ojos sobre el hombre, ya ha tomado esa batalla. Entonces hemos sacado a Dios del centro y hemos puesto al hombre, bien sea a nosotros mismos, bien sea a nuestro esposo, bien sea al líder de la iglesia, al pastor, a la pastora, a la líder, al que sea. Hemos puesto en el centro al hombre. El mundo ha despreciado los mandatos de Dios y ha creado nuevas normas o propias normas hechas por ellos. Han sacado, ¿verdad?, los mandatos de Dios y han hecho normas a su conveniencia, a la conveniencia de cada uno. Ok, ¿cuándo más un altar está destruido? ¿Cómo lo podemos identificar? Cuando levantamos esos otros altares, pero también cuando no se usa. En este tiempo, la consecuencia, ¿verdad?, de que el altar estuviera destruido era que nadie usaba el altar a Dios. Cuando tú no sirves a Dios, cuando tú no adoras a Dios, cuando tú constantemente no estás en obediencia a Dios, cuando tú constantemente no buscas la verdad de Dios, cuando nada de eso está ocurriendo en tu vida, sencillamente vas a buscar a otro. Va a ser la consecuencia buscar a otro.
¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, Dios puso algo en nosotros para adorarlo, esa necesidad de adoración. Y cuando no lo adoremos a Él, vamos a adorar otras cosas. Entonces, en aquellos tiempos, ¿verdad? A diferencia de muchos otros que podemos ver en la Biblia, Dios dejó de ser importante para la vida de ese pueblo. Ya no les importaba. No les importaba la opinión de Dios, no les importaba lo que Dios decía, no les importaba buscar del Señor. Por allí, hay algo, ¿verdad? Que nosotros, que yo una vez leí que las personas a veces usaban a Dios como paraguas, que en tiempo de lluvia era cuando lo abrían, lo necesitaban y lo usaban, era cuando era necesario. Entonces, buscar a Dios cuando solamente lo necesitamos no es tener un buen uso del altar. El altar debe estar puesto no solo cuando lo necesitamos. Que eso viene del mismo engaño de poner al hombre en el puesto de Dios, porque en realidad necesitamos de Dios. Pero cuando hemos puesto al hombre en el puesto de Dios, nos creemos el ego, el orgullo y todo esto, nos creemos autosuficientes, no dependientes de Dios. Y entonces esto hace, ¿verdad?, que nosotros quitemos la importancia a Dios y que solamente lo usemos en momentos como el 911, en momentos de emergencia. Entonces, ¿qué otra manera o cuándo podemos identificar que el altar está destruido? Cuando no se cuida. Lo que no se usa cae en desuso. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes no sé si han escuchado esto de que la gente se va y deja una casa sola y dice, no, es que debo meter a alguien ahí. Así no le cobre arriendo, así sea para cuido, pero es porque si no dejo a alguien allí que use la casa, parece mentira. Parece extraño, ¿verdad? Tú deberías dejar algo y si no lo usan, hasta quedaría hasta mejor, porque nadie lo está usando. Pero mire, usted pare un carro 3 años sin ni siquiera pasarle el switch para que usted vea que el desuso va a dañar ese vehículo. Y así mismo pasa con todo, y así mismo pasa con nuestra vida. Entonces, cuando no usamos, ¿verdad?, el altar, cuando eso no lo tenemos como algo prioritario, como esa parte de nuestra vida que es prioridad, cuando nosotros no lo usamos, se descuida, y cuando se descuida, no se usa, cae en desuso. Entonces, recuerden que en aquellos tiempos los altares de Dios eran hechos de elementos naturales, piedra, tierra, madera. Entonces, esto no tenían que si aditivos y cosas para que no se dañaran, no. Rápidamente se deterioraban por los procesos naturales. Entonces, nosotros necesitamos, ¿verdad?, darnos cuenta de que vivimos en una sociedad, ¿verdad?, que esa sociedad tiene unos cables, unas conexiones, ¿verdad? Está conectado al olvido de la relación con Dios.
Todo esto que se ha levantado con respecto a las redes sociales es para nosotros olvidarnos de la relación con Dios o para caer en el descuido de la misma, o sea, para caer en el descuido de la relación con el Señor. Entonces, si nosotros seguimos, ¿verdad? En esta sociedad nosotros debemos hacer otras conexiones y las conexiones deben estar completamente alineadas a Dios. Entonces, debemos recordar, ¿verdad? Día a día quién es el Señor en nuestras vidas, qué hizo el Señor en nuestras vidas. Tener una entrega absoluta del Señor, tenerlo como prioridad en todas las decisiones. Entonces, en los tiempos de Esdras, recuerden que volvió, ¿verdad?, ese cautiverio en Babilonia. Y hubo, vamos a leer Esdras 3 del 1 al 7 para tener mejor. Y vayan anotándolo por allí. Y dice, reconstrucción del altar. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces, Jesúa, hijo de Josadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para construir el altar de Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en un sitio original. Luego cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas, como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de la luna nueva y los festivales anuales, tal como el Señor estableció. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. 15 días antes de que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Y luego en el 7 da otro subtítulo, ¿verdad? Que dice, el pueblo comienza a reconstruir el templo. Luego el pueblo contrató albañiles, carpinteros, compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes le pagaron con alimentos, vino, aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolo flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. Amén. Entonces, las ciudades en ruinas. Durante los primeros 6 meses, ¿verdad?, se dedican, ¿verdad?, a instalar en su ciudad.
estas ciudades estuvieron en ruinas. ¿Por qué? Porque fueron destruidas por el ejército de Nabucodonosor 70 años atrás. Entonces, todas estas ciudades estaban en ruinas. Primero por el ataque y segundo por el paso del tiempo, la suciedad, los saqueadores, los animales salvajes. Imagínate, eso quedó ahí. Entonces, yo me imagino, ¿verdad?, que entran, se encuentran algunas casas en ruina, algunos pues están en condiciones demasiado caóticas, otras a lo mejor tenían algo todavía que arreglar, ¿verdad? Y pues ellos llegan, ¿verdad?, a esa ciudad y empiezan a trabajar en la ciudad, ¿verdad? Hay una alegría porque ellos habían salido de la cautividad de 70 años de Babilonia. Entonces ellos tenían alegría por la libertad y por el regreso. Pero había, por otro lado, era un doble sentimiento porque cuando ellos llegan ven con tristeza las ruinas, ¿verdad?, el abandono, la desolación. Y pues yo me imagino que eso fue doloroso, porque además de todo fue esto causa de sus propios errores y pecados, que era exactamente haber dado la vuelta, o sea, dado la espalda a Dios y seguir a otros dioses. Entonces, ¿qué significa esto? Lo estoy haciendo como muy corto porque yo quiero enfocarnos en el hoy, en la actualidad. ¿Qué significa edificar el altar de tu vida? Es volver, ¿verdad?, como ellos volvieron, y volver en una relación con Dios, en una oportunidad y una relación distinta, ¿verdad?, con Dios. No como una práctica religiosa o de ritual, sino una relación, ¿verdad?, de una hija con su papá. Una hija, ¿verdad?, habla con su papá, le pregunta cosas, lo escucha. El altar, ¿verdad?, es relación. Para los judíos era un ritual, pero para nosotros es una relación íntima con Dios. En ese altar, ¿qué van a ofrendar? Porque levantamos el altar, le pusimos, lo levantamos. Vamos, sí, Señor, voy a tener una relación contigo, estoy dispuesta a tantas horas al día, voy a entender mi relación padre-hijo y todo esto. ¿Cuáles son las ofrendas que yo voy a poner en ese altar para empezar esa relación y para empezar a levantar ese altar? La gratitud, la adoración, la confesión de los pecados, la renuncia, la búsqueda de su voluntad, la entrega. Y a medida que ustedes vayan dando eso, el cielo directamente va a depositar sobre ustedes revelación y sabiduría. Entonces, debemos tener nuestro altar personal, pero también debemos construir, a medida que ese altar lo vamos construyendo, debemos construir un altar familiar. Porque lo mismo que les estoy hablando aquí,
Es exactamente lo que vamos a hacer con nosotros primero, pero debe pasar en la familia, debe pasar en los hogares. Si ustedes, todo lo que les dije antes, si ustedes descuidan el altar, si ustedes no hacen uso del altar, si ustedes no ponen a sus hijos, ¿verdad? Adoración, adorar, hablarle de la obediencia, a siempre tenerlos presentes. Mira, ¿por qué vas a hacer eso? Recuerda que Dios, ten presente a Dios siempre, tomarte tu tiempo diario con tus hijos, con tu esposo, si él quiere, si no, bueno, pero levanta tu altar en la familia. Si tú no haces uso, ese altar familiar se va a destruir. ¿Por qué? Porque por el desuso, o sea, daña, ¿verdad? Entonces, si hablamos del altar, vamos a hacernos las preguntas. ¿Cómo está nuestro altar? Ahora yo les voy a hacer unas preguntas, ¿verdad? Y ustedes allí, si ustedes quieren después dar un testimonio y hablar de las preguntas que les voy a hacer, pues las dan. Si no, ustedes allí con el Señor van a dar esas respuestas. ¿Con qué frecuencia nos relacionamos íntimamente? Cuando les hablo íntimamente no es cuando van a la iglesia y oran ahí en público, para que los hermanos escuchen y toda la cosa, no. Íntimamente, tú solita con Dios. ¿Con qué frecuencia te relacionas íntimamente con Dios? Puede ser con la oración, puede ser con adoración, puede ser con la misma palabra de Dios que la lees. ¿Tienes un tiempo para eso? ¿Cuánto tiempo te dedicas a hablar con Dios, a leer? Y no solo a leer por encima, a pensar la palabra, a analizarla, a meditar en ella y a decirle, Dios, háblame, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Con qué frecuencia, verdad, lo hacemos? ¿O cuánto tiempo? ¿Cuánta cantidad de tiempo lo hacemos? ¿Lo hacemos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? ¿Con qué frecuencia tú agradeces en el día? ¿Qué palabras salen más de tu boca? Agradecimiento, adoración, alabanza o quejas, peticiones, cualquier cantidad de cosas. Si nosotros, ¿verdad?, tenemos una cero relación con Dios, el altar está completamente arruinado. Si nosotros damos, ¿verdad?, ejemplo, gracias por los alimentos, nos acordamos de Él en cada alimento y estamos diciendo, tú me estás proveyendo. Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de comer de tu mano, de lo que tú me das. Ese es un altar arruinado, cero relación con Dios. No lo tomas en cuenta para nada. Ni siquiera cuando vas a comer, ni cuando te vas a acostar a dormir. Altar semidestruido, ahí que va por medio, está medio para allá y medio para acá, y no se ve que quiere, pero le falta. Tienes una escasa relación con Dios. Solo te acuerdas de Dios en los casos de desesperación, en las emergencias, por ejemplo, los jóvenes cuando tienen un examen, cuando tenemos una deuda, cuando tenemos un dolor físico, cuando estamos enfermos. Tenemos un altar semidestruido, tenemos un altar completamente destruido. Ahora,
Otro tipo de altar, altar entero, altar construido, pero muy lleno de polvo. Es una relación con Dios que está ahí a medias. Te congregas, ofrendas, das gracias, ¿verdad?, por los alimentos y hasta le sirves a Dios, pero tienes muy poca relación íntima con Él. Muy poca oración y muy poca lectura de la palabra, muy poco tiempo. De las que oran por los alimentos 1 minuto, antes de acostarse otro minuto, y van a la iglesia y todo, pero no tienen una relación íntima con el Señor. Está el altar completamente funcional. Es tener esa relación con Dios, donde tú lo amas y se lo dices a cada rato como esa novia enamorada, donde día a día le demuestras, ¿verdad? Cada día que lo amas, lo buscas en oración, siempre les das gracias al Señor, hasta por lo malo que te pasa, le das gracias al Señor, le das adoraciones, además te congregas, das gracias por los alimentos, le sirves. ¿Cómo está tu altar? Está completamente arruinado, es un altar semidestruido, es un altar entero pero está lleno de polvo, o es un altar completamente funcional. Con el altar restaurado, con un altar bien restaurado, ¿qué se hace? ¿Qué se practica en un altar completamente funcional? ¿Cómo debería ser mi día a día si yo tengo un altar completamente funcional? ¿Qué hago? ¿Cómo son mis acciones? Y vamos a leer otra vez en Esdras capítulo 3, los versículos 4 y 5, y nos dice: celebraron el festival de las enramadas, como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de Luna Nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. Entonces, si hay un altar, ¿verdad?, completamente funcional, nosotros debemos comportarnos como lo hizo, ¿verdad?, el pueblo en Esdras, versículos 5 y 6. Dar ofrendas, ¿verdad?, quemadas habituales y ofrendas requeridas para las celebraciones. Celebrando el festival, celebrando. ¿Tienes tú una actitud de celebración o tú eres de los evangélicos cristianos que tienen una cara de trauma y una tristeza todo el tiempo? Y para sacarle una risa a esa gente como cuesta. Y viven con miedo, pánico, murmuración, chisme, viendo lo malo en todo el mundo. ¿O tú de verdad das ofrendas habituales? Ya para ti es un hábito dar, ir, llevar, entregarle al Señor, celebrar siempre, siempre. Se me fue la luz aquí en Venezuela, gloria a Dios, aleluya. Celebrando, ¿verdad? Y no escatimando en lo que yo le voy a dar al Señor. Cuando hablamos aquí de ofrenda, no quiero que piensen que estamos hablando de dinero. Estamos hablando de ofrendar nuestro tiempo, nuestra mejor actitud, nuestra obediencia, nuestros pensamientos, nuestro servicio. Esa es la ofrenda.
En el versículo 6 dice, 15 días antes de que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo. Y en el versículo 7 dice, y luego el pueblo contrató, imagínense ustedes, el pueblo contrató albañiles y carpinteros y tomó y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes le pagaron con alimentos, vino, aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta el Jope, haciéndolos flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. ¿Sí entendieron? Los troncos los hacían flotar por el río, porque estaba difícil cargarlo. Entonces, las dos cosas, ¿verdad? Tanto el altar como el templo deben restaurarse. Es necesario, ¿verdad?, restablecer completamente la presencia de Dios en medio de nosotros, en medio de nosotras que somos su pueblo. El altar, ¿verdad?, es la relación con Dios, pero el templo es la habitación de Dios. Ambos deben restaurarse. Entonces el creyente, ¿verdad?, es el templo. Cada una de nosotras es el templo. ¿Dónde debe nacer la adoración? ¿En el templo o en el altar? ¿Dónde nace la adoración? ¿En el templo o en el altar? Aunque somos el templo, el altar, ¿verdad?, es nuestro corazón, es nuestra alma, es lo que somos, ¿verdad? Es el lugar santo, allí es donde está, ¿qué está en nuestra alma? Nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Desde dónde vamos a adorar al Señor? En el templo, ¿verdad? Pero se hace en el altar, que es nuestro corazón. ¿Partiendo de qué? De someter mi voluntad, de que todas mis emociones estén aliadas y estén en las manos del Señor, allí conectadas al Señor. De que mis sentimientos estén conectados al Señor. De que mi deseo ya no sea las cosas del mundo, nada, absolutamente nada vano, nada que se va a corroer, nada que se va a dañar, sino que mi deseo sea adorar al Señor. Dedicando mi ser, lo que soy, porque ahí está tu personalidad, en tu alma está tu personalidad, tu carácter, tus emociones, en tu alma radica todo. Dedicando, ¿verdad?, todo tu ser, muriendo a todo aquello y dedicando todo tu ser como altar al Dios mismo, o sea, tú como altar. Entonces, Dios habita en este templo, pero Él tiene que conseguir un altar restaurado. Y eso está muy aliado o es inevitable entender que por altar es la comunicación que debemos tener
con Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 7. Del 48 lo vamos a leer hasta el 51 y nos dice: sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. El cielo, ¿verdad? Es el trono del Señor. Y nos hemos metido como que una mente, ¿verdad? De que podríamos nosotros construir algo mejor para el Señor. Físico les hablo, cuando Él mismo hizo la tierra, los cielos y todo. O sea, ¿de verdad pudiéramos nosotros construir algo que impresione a Dios en ese sentido? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6. Y el versículo 19. Y por favor vayan anotando. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y en el capítulo 3, 16, 17, de 1 Corintios, pues estamos en el mismo libro. 1 Corintios 3, versículos 16, 17, nos dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquier que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Es impactante, ¿verdad? Esta declaración de la palabra de Dios. Esto nos hace entender que nosotros debemos estar fuera de esos ritos externos, que el Señor habita en nosotros, que nosotros debemos ser un altar constante, con una constante adoración. No espere ir para la iglesia para hacer la adoración. No espere ir a la iglesia para adorar. Nosotros debemos estar continuamente dando sacrificios de alabanza. Esto lo dice Hebreos 13. Hebreos 13, el versículo 15. Y nos dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Es un continuo sacrificio de alabanza. Entonces, ¿qué aprendemos? Que si nosotros somos unos adoradores de verdad, la palabra dice, ¿verdad? En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, más la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, no necesita, busca. Quiero que quede claro esto, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros no podemos estar haciendo adoraciones para ser vistos, ¿sí? Sí podemos hacerlo, pero no debe ser esa nuestra intención de corazón. Y es lo que se está viendo muchísimo y se puede ver en la letra de muchas canciones. Mire, en la letra de muchas canciones se puede ver el hombre. De verdad, se puede ver el hombre que se están cantando hacia ellos mismos. Están cantando de un Dios que como que les sirve. O sea, Dios me sirve, Dios. Pero el centro de la canción viene siendo el hombre. Y entonces el hombre siempre, hay algo en nosotros que de verdad que no tiene nada que ver con el enemigo. Es la carne, hermano, que busca ser vistos. Y esa parte yo creo que es la que más debemos machacar. Entonces, esa adoración debemos buscarla primeramente dentro de nosotros. Somos su templo. Un templo, ¿verdad? Que Él mismo lo hizo digno, porque por nuestras obras no fue. Pero debemos siempre buscar tener una vida santa, dedicada a obedecer su palabra, para que ese templo día a día, restaurado día a día, porque día a día usted tiene que limpiar la cocina, fregar los platos, tender las camas, ¿verdad? Porque si usted no hace esa labor, mire, yo soy de las que casi que lavo todos los días. Porque si usted no hace esa labor, eso se acumula y se empieza a deteriorar. Entonces, día a día, donde nosotros debemos tener una vida santa, dedicada a obedecer su palabra, porque un día que yo no haga eso, al día siguiente voy a estar en una condición que no es, porque voy a empezar a caer en cosas que no son, porque yo le digo, usted no es fuerte porque usted es fuerte es por Dios, porque está conectada al Señor. Entonces, debemos, ¿verdad?, hoy orar, reconociendo, ¿verdad?, primeramente que nos hemos olvidado del Señor, que muchas veces nos hemos metido, involucrado en nuestros afanes. Debemos orar, ¿verdad?, de manera personal, que queremos volvernos al Señor. Romper y dejar de valorar otros dioses y otras cosas y arreglar ese altar que puede estar olvidado. Entonces, yo les insto, ¿verdad?, que esta semana hagan ejercicios diarios de adoración, de alabanza, de súplica, de que el Señor los ayude, ¿verdad?, a cada uno de ustedes a reconstruir ese templo, a reconstruir esos muros. Y eso lo vamos a estar viendo el día de mañana y pasado. Pero es necesario levantar el altar de adoración. Es el tiempo. Dios está buscando
los adoradores. Y esto no habla de que usted tenga una voz bonita o de que usted se sepa las notas musicales. Usted debe adorar con obediencia, con actitud, con una relación con el Señor, con sacrificios de alabanza, con siempre tener a Dios presente en su vida. Eso lo adora. Voy a leer los mensajes. Buenos días a todas. Buenos días, Dorexi, Joana. Yo creo que vi que entró Arika, pero no sé si se salió otra vez. Aquí estoy. Mi hermana. Dios le bendiga. Brenda, buenos días. María Vázquez, Dorexi, Joana. Mira, Joana, pero está activa. La voy a contratar secretaria. Escribió todo allí, gloria a Dios. Le pueden tomar capturas. Las que no escribieron, mire, están todos los versículos, allí le pueden tomar captura, amén. Bueno, y hoy estamos 29, gloria a Dios. Quiero, verdad, que hagan que sean las mayores voceras ustedes, para que el día de mañana, pasado y jueves, viernes y sábado nos acompañen aún más. Amén. Más para que, y les insto a que ustedes pueden hacer tantas cosas para el Señor y ofrendarlas allí en esos 3 días. Ofrendar su adoración, palabras, testimonios, oraciones, todo que sea en adoración. Esos 3 días nosotros no vamos a hacer peticiones, no le vamos a pedir nada al Señor, porque sabemos que el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades y solamente vamos a adorar y alabar al Señor. Amén. Eso es lo que se quiere en estos 3 días, jueves, viernes y sábado. Y pues a las que están líderes y todo esto, por favor, si Caracas se puede reunir una tarde y hacer un tiempo de 1 a 2 horas de adoración. No importa que si no tienen a Belén Loza o no tienen a Berly Morillo, no importa, aunque les tengo una noticia, pero no se las puedo decir todas porque me contacté con una adoradora bien hermosa, no es muy popular, de Puerto Rico, por cierto. Es puertorriqueña y creo que está que me dice que sí, así que ayúdenme en oración para que nos dé un tiempo de adoración. Amén. Y bueno, y todo aquel que ustedes conozcan, ¿verdad? Que para que nos ayude a nosotros hacer como hizo este pueblo en Esdras 3, se reunió y celebraron adoración y llevaron ofrendas. Esas son las ofrendas agradables al Señor. Lo que tú dices de tu corazón y lo expresas con tus labios, con tu boca, en agradecimiento, en celebración, con una buena actitud. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, bueno, las dejo con mi hermana Erika para que haga la oración. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hay peticiones de oración, como salí, perdí el chat, no vi si habían peticiones de oración, pueden ponerla en estos momentos allí en la mensajería de texto y yo estaré orando por ella.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te damos gracias, te damos gloria, exaltamos tu nombre, exaltamos tu poderío, tu grandeza, Dios amado, reconociendo, Padre, que tú eres dueño de todo, que tú eres el único Dios dador, el único que puedes levantarnos en momentos de aflicción, en el nombre poderoso de Jesús, amadísimo Rey, subiendo esos lugares celestiales donde estoy conjuntamente sentada contigo, Padre, clamando y revisando esa armadura nueva, reforzada, llena de fe, de esperanza, de justicia y de verdad. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, vengo orando por cada una de mis hermanas, las que están aquí en esta plataforma, Señor amado. Tú conoces la necesidad de cada una de ellas. Tú conoces cada una de sus situaciones, sus anhelos, sus pensamientos, Padre. En esta hora yo te pido que sea usted, Señor, enviando, Padre, esa ayuda, Señor, a cada una de ellas. Que puedan, amadísimo Rey, toda mordaza, todo espíritu, Señor, de estupor, todo lo que pueda estar allí creando un obstáculo por el medio del cual ellas no puedan conectarse contigo.